Hola, ¿cómo están? Este es el intento número 2. Primero que nada, pues acabo de acabar de ser albañil, ya soy maestro. Segunda cosa, muchas gracias Cassandra por acordarme de presentar esta diapositiva. Tercero, buenos días, soy Diego y voy a darles una pequeña video tutorial de procesos celulares y metabolismo para estudiar para el quiz de mañana. ¿Sí? Es de biología, si no se han dado cuenta. Y empezamos primero con procesos celulares. Voy a explicar brevemente cada diapositiva y en algunas voy a desarrollarme. En esta es simplemente voy a explicar brevemente qué es cada cosa. Primero, replicación. No nos va a preguntar muy a fondo, creo, de qué es cada replicación del ADN o síntesis de proteínas, porque es solo el parcial pasado. Pero bueno, replicación del ADN es cuando el ADN se duplica, se hace dos ADNs genético, pues para que el ADN sobreviva y pues pueda mantener una gran vida, ¿no? Síntesis de proteínas es cuando eh, el ADN manda un mensaje con el ARN mensajero para que se produzcan proteínas en el ribosomas. Posteriormente está respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico, cual dos, no dos y no me acuerdo qué más, con glucosa, se produce mucha energía. Después la fotosíntesis es el contrario a la respiración celular y esta es un proceso anabólico, que eso ahorita lo vemos con O2, ok, con dióxido de carbono con CO2, con agua, con luz solar, produce energía y glucosa y oxígeno. El siguiente es reproducción, que hay dos tipos de reproducción, está mitosis y meiosis. La mitosis es la que se produce en las células que no son sexuales, se produce como ejemplo en células de la piel, para que creo que se dividen, es cuando al final son dos celulitas, creo que esa es la mitosis, y son para células que no son sexuales, como la piel, por ejemplo. Y después la meiosis es cuando se divide en cuatro y es para una reproducción sexual, por ejemplo, cuando son el esperma y eso, los espermas y eso, para que se haga un nuevo bebé. Ahí es la meiosis. En fin, ¿sí? El material genético se divide en dos. Creo, sí era. Sí. Metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro del organismo. Ya. Bueno, en fin, ¿no? Nutrición es... am, ¿no? Nutrición es como que la integración de nutrientes externos para que la célula, para que haya regeneración celular. Eso, en pocas palabras. La apoptosis de la célula es cuando la célula se autoprograma para morirse. Si no llega a pasar eso y la célula es defectuosa, es probable que haya tumores y por lo tanto haya cáncer y la persona se muera. Esos son procesos celulares. Después está metabolismo. ¿Sí? Metabolismo, eh, descripción del metabolismo de los seres vivos. Los seres vivos están compuestos de materia y energía. Para que la materia y la energía puedan ser utilizados, deben ser transformados, lo cual se logra por medio de un conjunto de reacciones que se denominan metabolismo. Sí, justo lo que les dije hace rato. Los procesos que conlleva el metabolismo son nutrición, transporte de materiales, intercambio de gases y excreciones. Eh, bueno, descripción del metabolismo de los seres vivos. El tipo de metabolismo se divide en dos materiales. El primero se divide en dos, autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son los seres vivos que pueden producir su propio alimento, como son las plantas. Los heterótrofos somos animales como nosotros, tienen los compuestos orgánicos a partir de otros compuestos orgánicos. Aquí está en una foto. Aquí. Después está el que se puede dividir en energía. ¿Sí? Está los fotosintéticos, que es que obtienen la energía a través de la luz, como son las plantas, y
y algas, ¿sí? Entonces las plantas son autótrofos, pero a veces al mismo tiempo son fotosintéticos. Oh, qué chido son las plantas, ¿no? Y después están los quimiosintéticos que obtienen energía de procesos químicos, como pueden ser las bacterias o los hongos, ¿sí? Gracias. Funciones del metabolismo. El metabolismo, ya habrán escuchado que hace poquito dije anabolismo y catabolismo, ¿sí? El anabolismo se encarga de síntesis y es los procesos anabólicos relacionados con la nutrición autótrofa son la quimiosíntesis y la fotosíntesis. Eh, Eso lo vamos a ver más a detalle al rato. Y el catabolismo es igual a destrucción, que estos procesos se llevan a cabo en todas las modalidades de la respiración celular. Esto ya se vive más cositas. Los procesos anabólicos, como la quimiosíntesis, lleva a cabo en dos fases. Primero la fase generadora de ATP y poder reductor, después la fase de fijación de dióxido de carbono. Sí, eso no lo estudié mucho, discúlpenme. Pues esas son las partes de la quimiosíntesis. Genera ATP y poder reductor y después fija el CO2. Y es importante la naturaleza al participar como elementos clave para la realización de los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno, azufre y carbono. Wow. Ahora esto sí me lo sé. Procesos anabólicos de creación, otra vez. Ana Lucía, creación, o no sé, Ana María, ah, Ana la Virgen, no sé, perdón, discúlpenme. Anabólicos de creación, ¿sí? Y la reacción de fotosíntesis, como les estaba comentando brevemente en las diapositivas anteriores, pues es primero 6 de dióxido de carbono, después 6 de agua y luz solar, se está movido. Esos son los activos, ¿sí? Y después los productos son glucosa y dióxido de carbono. Y óxido de carbono. Y oxígeno, perdón, qué tonto. Glucosa y oxígeno, sí, esos son los eh, resultantes. Y la fotosíntesis se divide en dos cosas: reacciones dependientes de la luz o fase luminosa y reacciones no dependientes de la fase de la luz o fase oscura, ciclo de Calvin. Y viendo eso, sí está bien. Sí, reacciones dependientes de la luz o fase luminosa. Y acaban los tilacoides o granos de los cloroplastos. Se utilizan agua y luz solar. Se utilizan moléculas de clorofila para absorber la luz. La captación de energía libera energía y se forma ATP. Las moléculas de agua se rompen para liberar electrones y protones, y el oxígeno sale a la atmósfera por los átomos. Mira, aquí está. En pocas palabras, ignoran el CO2 y la glucosa por ahorita. Está el agua, ¿no? El agua se rompe en el proceso químico se rompe, ¿sí, no? Rompe. Y aquí sale el O2, aparte del O2. Después, estos 6 DH se hacen para formar la glucosa, pero eso después, ¿no? Entonces estamos los que forman en la fase de luz luminosa, es el agua, el agua, la luz solar, y forman oxígeno y ATP, ¿sí? Entonces el agua pues se rompe y forma oxígeno. Después la luz solar es captada por por la clorofila, perdón. Ay, qué tonto. La clorofila, la luz solar es captada por la clorofila y ahí sale energía, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, eso va después. Eh, Eso es. Estaba diciendo. Los tipos de clorofila A y clorofila B. La clorofila A es 600 a 700 nanómetros y clorofila B es 400 a 500 nanómetros. ¿Sí? Esto es para las diferentes ondas de luz. Eso, la clorofila es verde. Algo de aquí pegan o algo así. El clorofila es verde. Después está la fase oscura. La fase oscura se le puede denominar en el ciclo de Calvin, ¿no? Se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Primero se fija el CO2, bueno, esto ya es el ciclo de Calvin, ¿no? Primero se fija el CO2
y se utiliza el ATP y los protones de la fase luminosa, y mediante el ciclo de Calvin se produce la glucosa. Entonces, en pocas palabras, no, esto no está chido. El estroma, esto es el estroma, y aquí están las granas del... Me olvidé la otra cosa. Las granas de algo. El estroma, aquí en el estroma se produce el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es algo así. Está el CO2. El CO2, pero se carboxila. Carboxilación. Aquí entra el CO2 y H2O. Y ese es el primer proceso. La verdad no me acuerdo mucho, pero es carboxila. Se llama carboxilación. Después se llama reducción, donde eh, el NADPH se reduce y ya no hay H. Algo así era. Reduce, ¿no? Y aquí en el proceso de reducción, importante, se produce el gliceraldehído, es fosfato o G3P, que es un azúcar de 3 carbonos, que es el punto de partida para la síntesis de otros hidratos de carbono, como es la glucosa o la fructosa, la sacar. Digo, esos. Entonces, el G3P es como el papá o el abuelo de la glucosa. Después está la regeneración, que el ATP se forma en ADP y después se crea el cosa, ribulusa fosfato. Pero pues eso no me lo sé. Lo único importante que me acuerdo son el nombre de cada de esas tres cosas: carboxilación, reducción y regeneración. Y después el G3P, ¿no? No, esto es lo mismo. El ciclo de Calvi. Y de moléculas importantes, el NAD, que es nicotinamida. Y bueno, no viene en el examen. Sorry. Espero. No van a haber décimas extra, no va a haber preguntas extras. Para los que vean esto, se quedan hasta el final. Muchas gracias, dijo la maestra. Gracias por su atención. Espero que no me mate maestra si escucha esto. Procesos catabólicos, pues ya acabamos con la fotosíntesis. Sigue la respiración celular. La respiración celular se divide en dos: respiración aeróbica, que utiliza oxígeno, o aero. No creo que aeroplano sea sin aire, pues no. Respiración aeróbica es que utiliza oxígeno. Respiración anaeróbica es que no utiliza oxígeno. La glucólisis es la primera etapa de ambos tipos de respiración celular, ¿sí? Y eh, sorry, esto no lo vi. Aquí está, esto es lo chilo. Pues aquí antes imagínense que está la glucólisis, ¿no? Aquí, pues la glucólisis, el resultado de la glucólisis es el piruvato, ácido piruvato, es lo mismo. Entonces, la glucólisis es que utiliza glucosa para formar piruvato, ya es todo. Y se divide en dos dependiendo si tiene oxígeno suficiente o no tiene oxígeno suficiente. Si tiene oxígeno suficiente, se hace la respiración celular aeróbica, ¿sí? Y eh, ahí se utiliza la respiración aeróbica. Luego se hace la glucólisis, es el primer paso de la respiración aeróbica, donde se utiliza ATP y eso y esa madre para que con oxígeno llega y se hace el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, eh, que producía el ciclo de Krebs. Lo que me acuerdo que producía el ciclo de Krebs, no, utilizaba, y aquí antes, el ácido piruvico se transformaba en acetil o enzima A. Entonces, el ácido piruvico se convertía en acetilcoenzima A, tenía oxígeno suficiente y entra el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que hace es que convierte el acetilcoenzima A, lo produce en energía y agua por una razón, y salen electrones y algo así. Y el tercer paso es el transporte de electrones, donde eh, se produce un chorro de energía, ¿no? Y al final este proceso de glucólisis, ciclo de Krebs y transporte de energía produce 36 ATP. Importante, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el ácido piruvato, si no hay suficiente oxígeno? Y lo mismo, ¿no? Entra la glucólisis, se hace piruvato, después aquí se hace coenzima A, se hace ciclo de Krebs, perdón, acetilcoenzima A, se hace ciclo de Krebs, produce, hay que produce dióxido de carbono,
produce, muy importante, electrones, o sea, por lo tanto, energía. ¿Ok? Después se va al transporte de electrones. ¿Sí? Transporte de electrones. Ah, se me olvidó cómo se llamaba. Ah, sí, 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 aquí está, aquí está. Eh, Disculpen, no me acuerdo mucho cómo era, pero como que... Uno de los dos era algo en las crestas de la mitocondria, pero no me acuerdo. Disculpenme la neta. Pero uno de estos tres ocurría en el ciclo de crestas de la mitocondria. No me acuerdo, discúlpenme. Tienen alguien que lo sepa, me avisa y lo comento. Gracias. Etapa de respiración aeróbica. Eh, Ay, mira, aquí está, qué tonto. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Después, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz de la mitocondria. Y la cadena de transferencia de electrones ocurre en las crestas. Gracias. Ahí produce NADH, FADH y ATP. Esto. Esto es lo que produce el ciclo de Krebs. Lo que había dicho antes está mal. El ciclo de Krebs produce NADH, FADH y ATP. Y el reactivo es acetilcoenzima. Gracias. El siguiente proceso catabólico es la fermentación. La fermentación, ahorita vamos a verlo en la práctica, pero primero, fermentación. La fermentación se divide en tres mayoritariamente. Láctica, que produce lactato, alcohólica, que produce etanol, y acética, no se va a mencionar en el examen, no sé, porque la acética viene parte de la alcohólica, entonces pues está bien chafa. Entonces, quiero recordarles que el primer paso siempre va a ser la glucólisis, ¿no? Pero la glucólisis, imagínense que está aquí y es el piruvato, es el producto final de la glucólisis, ¿ok? Fermentación láctica y alcohólica. Tienen que acordar eh, de las ecuaciones. Las reacciones se tienen que acordar, por favor. Eh, Está bien chafa esto. Perdón. Eh, bueno, pues lo voy a ver aquí, ¿no? Esta es la de fermentación alcohólica, esta es de fermentación láctica. Estas son las ecuaciones muy mal hechas, perdón. Lo busquen en Google, que yo no me las sé. La fermentación láctica debe ocurrir en dos ocasiones. En esto es, acuérdense, muy importante. Escúchenme atentamente. La láctica ocurre en la leche o en los músculos. Y es en los músculos. eh, el producto, perdón, el reactivo que necesita, o sea, los materiales que se necesitan, que se crecieron estos primeros, los materiales que se necesitan es músculos, es proteínas, sí, sí son proteínas, y si es en la leche, sí, si es en la leche, reactivos, o sea, los materiales son la leche. Gracias. Creo. Si me equivoqué, perdón. Pero vean las ecuaciones. ¿Ves? Eh, la alcohólica, va la alcohólica, ¿no? La alcohólica, lo que sí me acuerdas, lo que se ocupa son alimento, siempre son carbohidratos, como el almidón, buen ambiente, buen ambiente para vivir, como temperatura y agua, pues a buena temperatura. Y ya, sabes, con alimentos que son carbohidratos y buen lugar donde vivir, que son buen ambiente, ¿no? Esas son lo que se requiere. Y lo que produce al final, CO2, ATP y etanol. ¿Sí? Y el total de energía que te dan cada una, o sea, la láctica o la alcohólica, es 2 de ATP. Recordando, lo que te da la respiración aeróbica es 36 de ATP y lo que te da cada una de estas es 2 de ATP. Entonces, te pregunta cuánta energía te da la fermentación láctica o la alcohólica, pones 2 de ATP. ¿Sí? Ahora sí, la práctica. Entonces,
Creo que te va a yo te apuesto que te va a preguntar, ¿por qué me duele? Da un calambre en la pierna. Entonces lo que hace es que pues como eh, hay suficiente oxígeno en tu cuerpo, se hace el ácido láctico y te duele mucho la pierna porque produce lactato. Ese es el resultado de la láctica, produce lactato. El lactato hace que te duelan mucho las músculos. Entendido. Pero sí, sigue la parte de la práctica. En pocas palabras, pues eh, imagínense que la práctica te van a preguntar. La práctica es sobre fermentación alcohólica, ¿no? Entonces lo que ocupamos en la fermentación alcohólica es un lugar, alimento, ¿qué es esto? Y en este caso nuestro alimento es el almidón. Proviene de, no me acuerdo dónde. Tendrá azúcar, ¿no? No, el azúcar. No me acuerdo de la práctica, perdón. Pero es del almidón, ¿no? Esta célula, esta macromolécula esta molécula es el alimento para las eh, perdón, ya me acordé. Perdón por ser tan güey. Discúlpame. Ok. En la fermentación alcohólica, algo que se me olvidó mencionar, además de un de alimento y un lugar bueno donde vivir es pues los microorganismos, ¿no? Que en este caso son las levaduras. No me acuerdo. Pues son microorganismos. Esas son las tres cosas que se requieren: carbohidrato, un buen lugar donde vivir, donde comer y eso. Y los microorganismos. Y regresando, es pues, el alimento, en este caso es el almidón. El buen lugar donde vivir es pues la temperatura ambiente, ¿no? Del agua. Temperatura ambiente, o sea, buena temperatura. Por eso tiene que estar 30 grados de temperatura ambiente para que el microorganismo pueda crecer. Y el microorganismo es la levadura, creo. Levadura. Yo traje una levadura podrida, sí, no sirvió y se murió. Muy triste. Y bueno, antes de expandir esto, el almidón, cuando la levadura descompone el almidón, produce glucosa. Eso se elimina, ¿no? Y ahora, la levadura hace un proceso que se llama fermentación alcohólica, que ya lo vimos. Entonces, en la ecuación de la fermentación alcohólica, ¿no me acuerdas que produce CO2, produce etanol y ATP? Y ATP, creo. Me equivoco, produce ATP. Perdón si me equivoco, no me acuerdo muy bien. Pero pues el CO2 es importante, ¿sí? Porque esto es el gas que hace que el pan de estar cuachalote está bien grande y macizo. ¿Sí? Esto es lo que hace el CO2. El etanol es el olor a alcohol que da cuando se produce la fermentación alcohólica. Pero te preguntarán, bueno, y el ATP, ¿no? ¿Qué es el ATP? Pero te preguntarán, ¿cuál es la importancia del amasado? Entonces, recordamos que está pues la harina, ¿no? La harina tiene proteínas. Y las proteínas, una de las proteínas más importantes que tiene la harina es el gluten. El gluten está compuesto de dos proteínas más, gliadina, creo que gliadina y glutamina, si no me equivoco. Ay, escribí mal, gluten. Proteínas que lo conforman. La gliadina y glutamina. Perdón, gliadina y glutenina, perdón. Gliadina y glutenina es lo que conforma al gluten. Y la importancia del amasado es que cuando se amasa la harina, el gluten se hace más elástico, ¿sí? Más chido. Entonces el CO2, cuando sale CO2 a partir de la fermentación alcohólica, el gluten atrapa el CO2 y hace que el pan crezca. Eso es todo lo que me acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.